3, 2, 1. ¿Qué tal, jóvenes y señoritas y gente en el mundo? Gracias por acompañarnos un día más, un martes más en Afterwork Podcast. Un podcast hecho por un par de amigos hablando de temas que les apasionan. Así que bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí un día más. Y aquí Luis Flores. Roderick, aquí estamos un martes más dándoles un poco más de información. Les sorprenderá porque estamos vestidos igual del podcast anterior, de la semana pasada. O tal vez no se dieron cuenta, pero igual ya lo hice anotar. La razón es porque el día 5 de marzo tenemos programa especial, como es el número 10. Tenemos invitada especial. Ya la van a ir conociendo. Ahí les vamos a dar un poco más de información ahí en las redes sociales. Recuérdense, Afterwork_podcast en Instagram. Síganos y van a conocer ahí a la invitada. Eso es, así que estén en sintonía y no se lo pierdan. Empezamos. Empezamos. Bueno, les comentábamos de que viene una nueva invitada y por eso es que estamos vestidos igual, porque tuvimos que grabar 2 podcasts el mismo día para que pudiéramos sacar la grabación con nuestra invitada especial. Por la programación que llevamos, que somos muy ordenaditos y muy cabales en todo lo que hacemos. Correcto. Así que bueno, y hoy vamos a hablar de otro tema. Yo creo que este tema es interesante y lo vamos a volver interesante, creo yo, con nuestros debates, porque crea corrientes también bastante grandes a nivel mundial, creo yo. Pero yo creo que es bonito hablarlo, comentarlo, ¿verdad? Veníamos hablando de que nos encontramos en un escenario de que si todos somos distintos o si todos somos iguales. Y entonces entramos en esa discusión con Eric, ¿verdad? De qué era lo mejor y ahí veníamos ya y nos metíamos, como decía antes, a una corriente, pues ya vamos a ver más adelante, más grande, ¿verdad? Pero yo creo que es un tema pues interesante para que comentemos y pues que discutamos un poquito acerca de ello. Entonces me surge la pregunta, ¿eh? ¿Vos qué crees? ¿Por qué te inclinas más? ¿Que todos somos distintos o que todos somos muy parecidos? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Ay, Dios, creo que es una pregunta que actualmente en los últimos años se ha estado muy, muy fuerte y que, pues, como vos decís, ¿verdad? Muchas corrientes, muchos grupos han buscado decir que todos somos iguales y otros que, pues, que no, que somos diferentes. Yo, en lo personal, pues sí creo que somos diferentes. Uh-huh. Al 99%, ese 1%, yo diría en respeto somos iguales, o sea, en dignidad somos iguales todos, o sea, ahí sí no hay diferencia entre, no sé, alguien que pues está en la calle y una persona, no sé, el presidente de Guatemala o el presidente de alguna nación, Uh-huh. pues en ese 1%, pues 1% no nada números exactos, pero o sea, me refería a esas dos cositas, ¿verdad? O sea, la parte del respeto y la parte de dignidad, creo que todos somos iguales. Y después agregar todas las categorías y yo sí creo que somos diferentes en todo. Sí, yo creo que también se pone el ejemplo mucho de que somos iguales o deberíamos de ser iguales respecto a la ley, por ejemplo, ¿verdad? Que todos deberíamos de ser tratados de la misma forma. Y es cierto que en algunas sociedades pues todavía eso está demasiado lejos. Ni siquiera hablemos de Guatemala, ¿va? Hay algunos países que eso está muy, muy, muy lejos. Y en otros que está muy avanzado. Por ejemplo, en España yo lo veía y sí se veía bastante igualdad en ese sentido, ¿verdad? En la parte de la ley. Sí es cierto que en la forma social y en todo, en la parte más de sociedad, pues cuesta un poquito más, también por la parte histórica y toda esta parte, que yo creo que, bueno, es un tema delicado, tampoco nos vamos a meter aquí a hablar cosas muy, muy puristas, ¿verdad? No queremos eso, lo hemos estudiado un poco y lo queremos llevar por otra parte, más para como lo que queremos hacer siempre en cada uno de nuestros episodios, pues sacarle un poco más de provecho a de lo que hablamos y que realmente nos sirva a nosotros como personas. Entonces, yo creo que en esa parte, pues como decía, y como vos decías, la parte de respeto y la parte legal y este tipo de cosas, pues sí debería haber una parte de igualdad, de que todos somos iguales,
vos, yo, mi vecino, mi prima, cualquiera, ¿verdad? Y en cualquier parte del mundo, que eso también ya es otro rollo, ¿va? Porque a mí si hay una cosa que me saca un poquito de mi quicio, es que todavía existan fronteras, ¿verdad? Y eso ya desde ahí te quiere decir que no sos igual vos al canchito que está en Canadá, ¿verdad? Ajá. De forma legal, ¿verdad? No tenés los mismos beneficios que podrías tener si hubieses nacido en Noruega, si hubieses nacido en Corea del Sur, no sé, en cualquier otra parte del mundo, pues todo es distinto. Y eso, pues, sí es cierto que ahí nos hace distintos, ¿verdad? Pero yo creo que si nos vamos a ese tema, nos vamos a salir un poco de todo lo que queremos hablar, del contexto. Entonces, yo lo quería traer, lo quería hablar con vos de la forma en que todos somos distintos, pero para valorarnos y valorar la diversidad que tenemos, ¿verdad? Y me surgía un poco la duda, y te quisiera hacer esta pregunta a vos ahorita. Si vos en algún momento, en algún grupo, en algún momento, no te has sentido parte de, o te has sentido distinto, te has sentido diferente, y eso en alguna forma te ha molestado, por ejemplo. No sé. Sí, ya te comprendo. No, pues sí, definitivamente me he sentido diferente en algunos momentos, ¿verdad? O distinto, como decimos. Me recuerdo muy bien, digamos, en el colegio, digamos, teníamos las dos clases. Me recuerdo que una clase era como más los molestones y los que hacían relajo. Ajá. Y nuestra clase, los inteligentes, los que se portaban bien. No, en la otra clase que era la parte de los que jugaban fútbol. Lo recuerdo muy bien ahí. Sí. Y me recuerdo que vos, el Rena, muy buenos jugando fútbol. Y me recuerdo que pues no era como que mi 100%, digamos, o mi área así de confort. Me recuerdo muy bien de eso. Y si yo decía, ala, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que si entreno más? ¿Será que si hago algo aquí, allá? Y yo me daba cuenta en otros deportes, digamos, porque yo en las partes extracurricular, digamos, jugué otros deportes, badminton, base, natación, ahora con el ciclismo. O sea, me di cuenta de que se me facilitaba mucho más otros deportes al mismo fútbol, ¿verdad? Ajá. Pero sí sentía esa gran diferencia entre ustedes y entre las habilidades que yo tenía, pues, o sea, al final, pues, los acompañaba a algunos eventos, ¿verdad? Porque, pues, siempre estaban metido ahí, pero sí yo notaba esa diferencia y decía, ¿cómo puedo ser igual a ellos, verdad? Ajá. Sin entender esa parte, pues, que ahora ya más grande ya lo entiendo, de que, pues, somos distintos. Tenemos diferentes habilidades, y vamos a ser buenos en algunas cosas y vamos a ser no tan buenos en otras. Y a veces, aunque le metas mucho, también yo no le metí mucho al fútbol, porque también sería mentira venir y decir, ala, todos los días me pasaba practicando, tirando a la portería y haciendo tecniquitas. Versus que yo me recuerdo que pues uno de nuestros cuates sí hacía eso, ¿verdad? Sí. Y entrenaba mucho. Entonces ahí me doy cuenta de que aunque lo hubiera hecho, probablemente tal vez no hubiera sido tan bueno como poniéndole ese mismo esfuerzo en otros deportes. Sí, pues. Y yo creo que esto me gustaría aclararlo un poco, ¿va? Porque siempre hablamos de fútbol, siempre traemos temas de fútbol, y justo ahora lo que lo decís es cierto, ¿va? Yo no me había dado cuenta de eso, de que nosotros tenemos este background de fútbol porque desde pequeños le damos muy duro al fútbol, ¿va? Nuestro amigo y yo, y tal vez algunos otros dos compañeros que teníamos, pues éramos demasiado intensos con el fútbol. Ajá. Y de hecho yo creo que por eso siempre sale el ejemplo del fútbol, ¿va? Vale. Fue como, yo creo que el tema que nos hizo crecer cuando éramos niños, ¿verdad? En eso crecimos. Entonces yo creo que por eso pues, lo sacamos, ¿va? Por aclaración, porque por todos aquellos que nos escuchan, que nos están viendo, que dicen esto siempre hablan de fútbol, pues sí, es cierto, es por eso, ¿verdad? Es inevitable, vamos, al final, pues, de hecho, yo creo que nos pasa más, como decía antes, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, que tratamos de encajar, tratamos de que se dé ese grado de aceptación, ¿verdad? Y que el grupo o las personas donde queremos estar, pues nos llegue a dar esa aceptación, y por eso queremos parecernos más por ejemplo, a los más populares o algo así, ¿va?
Bueno, aunque también ahí voy a diferir un poco porque también puede ser que haya alguien pues que tal vez no está tan pequeño como vos decís y que todavía siga sintiendo eso, Sí, ¿verdad? O sí, sea, la gana de pertenecer a un equipo, a un grupo, a algún equipo, sí. todo eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, normalmente se va quitando poco a poco cuando vamos creciendo, pero sigue pasando. Yo creo que siempre nos sigue pasando. Pero es inevitable. La comparación, yo creo que ese grado de comparación es inevitable. Siempre nos va a pasar y siempre nos pasa. Pero yo creo que por eso lo decía como que en ese momento de adolescencia le damos mucho más, Ah, bueno, sí, el ¿verdad? boom ese de adolescente cuando uno anda todo rebelde, Ajá. queriendo ser el todopoderoso, el yo Uno solo quiere tomo las buenas atención. decisiones. Sí. Ahí sí. Entonces, pues está el grado de comparación y el grado también que si la comparación pues no se controla de cierta forma, pues llega a tener mucho grado de envidia, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que no está mal la parte de comparación y la parte de envidia si se logra manejar y se logra gestionar de buena forma. Lo comento porque, mira, yo tengo un ejemplo dentro de mi familia. Ujú. Mi madre siempre, bueno, nosotros, como decía, era inevitable compararnos, pero mi madre siempre ha sido muy perfeccionista y lo quiere todo muy, pues, perfecto, ¿verdad? Ujú. Entonces lo mismo nos exigía a nosotros, que fuésemos casi al 100% perfectos. Y obviamente eso no existe, ¿verdad? Entonces, pues bueno, era muy exigente con nosotros y en la parte del colegio, pues nos exigía siempre los 100, ¿verdad? Aquí, pues en Guatemala se califica sobre 100 puntos, entonces, pues siempre nos exigía los 100. Y yo me acuerdo mucho esto porque cuando era adolescente yo no lo entendía. Ella siempre me decía, mira, ¿cómo te fue en la clase? Y yo, pues a mí normalmente no me iba tan mal. Yo siempre fui pues un 91, 92, mi promedio fue por ahí. No era de los mejores, pero tampoco era de los peores. Y me iba relativamente bien. Pero era 91, no era un 100. Ajá. Entonces para mi madre eso no estaba ok. ¿Dónde perdiste los otros 9 puntos? Sí, ¿qué hiciste? Mi hijo se la estaba pelando porque ¿qué estaba haciendo para no sacar estos 9 puntos? Y siempre me decía, y hubo alguien que sacó más nota. Y en nuestra clase había gente que sacaba Sí, mucha sí. más nota. Y nosotros tenemos un amigo que para mí es un ejemplo porque es un genio. Para mí es un genio. Ujú. Eh, que siempre sacaba. Yo me acuerdo una vez que sacó hasta puntos extras y sacó o sea, era imposible, pero en promedio sacó como 102, va. Ujú. Porque tenía demasiados puntos extras. Entonces era demasiado crack. Y mi madre siempre pues, lo llegó a asociar y me decía, ¿y cómo le fue a aquel? Y yo, pues sacó 100. Y siempre me decía, si él puede, ¿por qué vos no? Ajá. Si él pudo hacerlo, si él llegó al 100, vos, ¿por qué no? Entonces, ese grado de comparación que yo en ese momento, como decía, estaba en la adolescencia y tal, pues me costaba un poco entenderlo. Y Ajá. decía, ala, pero no quiero que me comparen. No, yo soy yo y tampoco me está yendo tan mal. ¿Por qué me exigen tanto? Y todo este tipo de cosas, ¿va? Pero conforme fui creciendo, fui entendiéndolo. Y fui entendiendo el grado de que ella quería, lo que quería era el esfuerzo. Más que la nota, lo que significaba la nota era que yo me diese cuenta de que si él había llegado a esa nota, era por esa milla extra o ese esfuerzo extra que había hecho, que tal vez yo no lo había hecho y yo sí era consciente que no lo había hecho, ¿verdad? Ujú. Porque si en mis posibilidades o en mi inteligencia o en lo que sea no hubiese podido, pues ahí sí me hubiera molestado un poco más. Pero yo sé que era porque tampoco me dedicaba como este amigo se dedicaba. Entonces, como entiendo el propósito al final, ¿verdad? Lo que quiero concluir es que la comparación en ese momento también me ayudó a superarme, ¿verdad? Traté de manejar y mi madre me ayudó mucho en eso también, en la parte de gestionar esa comparación y ese grado de envidia que no era mala envidia, sino era, ala, yo quiero pues también ser como esta persona que le va bien, ¿vale? Entonces me animaba a mí a ser mejor. Y yo creo que en ese punto, pues la envidia y la comparativa está bien. Pero sí es cierto que es un poco peligroso, porque si se compara mucho contra otra gente y no se llega a tener ese grado de mejora continua, por así decirlo, pues uno puede o tiene el riesgo de caer en compararse y sentirse mal y que le llegue a afectar a uno incluso en su autoestima, en,
uno creer que su vida no vale o, ¿sabes? Como que llegan a tener esos sentimientos. No sé qué pensás vos acerca de esto. Sí, cabal, mira, ahí te iba a interrumpir, pero cabal me diste la palabra. Y qué bueno que, digamos, ahora vos de grande venís y ya lo pensás de esa manera y lo que quería era el bien, quería que yo me motivara, quería todas estas cosas positivas. Porque pues llega un momento donde, digamos, tal vez la madurez o tal vez no ha llegado, no te ha hecho clic en la vida y puede ser que, pues no solo en la adolescencia, sino que ya un poco más grande todavía no lo hayas asociado a lo que quería era el bien para mí o lo que quería era que me motivara o que yo pudiera saber de que yo también podía sacar esas notas, ¿verdad? Sino que estuviera con la constante comparación. Y eso nos puede pasar a todos en diferentes ámbitos, no solo tiene que ser con los hijos, también con la pareja podemos tender a compararla como, no, el novio de aquella hizo no sé qué, o la novia de aquella hace tal cosa. Entonces tendemos a comparar y no logramos, buscamos dar un mensaje, pero no lo llevamos a dar, sino que damos el mensaje erróneo. Tal vez el nuestro era, la quiero que seas más atenta. Pero decimos, la novia de aquel es más atenta, entonces, ¿y tú por qué no? Entonces ya la forma también de hablarla, pues es complicado. Y para no salirnos del tema, ¿verdad? Porque ya nos vamos para el otro lado, y es porque todos somos distintos. Todos tomamos diferentes decisiones, todos tenemos una personalidad diferente. Inclusive hubo un momento donde cuando estudiaba psicología me gustaba mucho la parte, la corriente del ambiente, ¿verdad? O sea, algo un poco más resumido, la parte de si nos creamos en un mismo ambiente, pues vamos a tener como que, vamos a ser muy similares. Pero yo lo veía en mi caso, digamos, con mi hermana. Mi hermana pues es una persona muy dedicada, muy perfeccionista, saca muy buenas notas. Bueno, saca, ¿verdad? Porque cuando lo hace, lo sigue haciendo. Y es como que con muchos patrones y que cuando se propone algo lo logra y así. Y en cambio yo era como que más relajado. O sea, sí tenía buenas notas porque pues también pues siempre estuvimos vos y yo muy similares ahí entre los 90s. Ya al fin de año, pues, el último año pues fue diferente por todas las vivencias que tuvimos. Sí. Pero entonces yo me ponía a pensar, pues el ambiente fue el mismo. O sea, pues nos criamos en la misma familia. Pues sí, es cierto que tiene unos años un poco más que yo. Pues no tantos, pues, o sea, para tanta diferencia. Pero teníamos el mismo ambiente, pues las mismas carencias o las mismas cosas buenas. Los dos papás, pues, son los mismos. Entonces uno empieza a decir, deberían de ser un poco similares o debería de ser yo ese chico como que muy metódico y como que hace todas las cosas bien y sale con todas las buenas notas. Pues no, pues yo sí perdí clases en el colegio, pues yo sí molestaba mucho. Yo era de los que si no estudiaba, era como que, bueno, pero me recuerdo de lo que habló el profesor, ¿va? Y me recuerdo que ella sí era como que muy estresada en ese ámbito de si no estudié todo, me pongo muy nerviosa y así. O sea, teníamos dos personalidades muy diferentes y aún teniendo la misma enseñanza, digamos, por parte de mi mamá, de mi papá, del colegio. El colegio fue el mismo también. Ajá. Entonces, ahí es donde entra la parte de... todos somos diferentes. O sea, y por eso es de que a mí me quedaba esa parte de, no, pues todos somos diferentes en muchos aspectos. Sí. Bueno, y entonces con lo que estábamos hablando, ¿vos qué crees? ¿Que es bueno o que es malo? ¿O qué es mejor? ¿Ser diferentes, ser distintos o ser iguales? Ay, Dios, ahí depende, como dirían todas las preguntas. No, pues ambas. O sea, yo sí pondría la respuesta a ambas porque creo que es malo ser distinto en cuanto a oportunidades o que tal vez las dos personas, si pongamos ejemplo, una persona X y yo, tenemos el mismo sueño, pero tenemos, pues nacimos en lugares diferentes y tal vez alguien le va a tener que echar muchas más ganas que el otro. Entonces, en esa parte o en esa sociedad donde, pues, como te haya quedado las oportunidades, digamos, o sea, dependiendo de lo que hayan hecho mis ancestros, mi pasado, si lo hizo bien, pues para mí va a ser un poco más fácil, o si pues lo hizo mal, pues va a ser más complicado para mí. Pues ahí entra la parte pues muy motivacional de no, pues tú puedes, dale con todo, va a ser una mejor recompensa y todo.
pero yo veo ahí como que esa disparidad y pues es donde yo digo, pues está como la parte mala, digamos, de que seamos tan distintos, digamos, más en Guatemala, que pues es una cultura muy de contrastes muy, muy grandes, Sí. inclusive en lugares muy, muy cercanos, como en alguna zona hay un contraste muy, muy grande. Entonces ahí es donde yo digo, pues está la parte negativa o la parte mala de ser distintos, pero por el contrario hay muchas cosas buenas de ser distintos y es que, bueno, a mí por lo menos en la parte laboral, el grupo de trabajo, mi grupo de trabajo está conformado por, bueno, ya somos un montón, pero digamos, desde un inicio fueron tres Perfiles mujeres, distintos. dos hombres y con Ujú, perfiles diferentes, ¿verdad? O ujú, sea, pues habían hecho algunos reclutamiento, yo había hecho algo completamente diferente, había hecho ventas y había hecho análisis de información. ujú, Eh, entonces, hablando de perfiles, hablando de ideas y desde el punto de vista de que lo estamos viendo, no era el mismo pensamiento que yo tenía que la otra persona. Entonces, al ser diferentes, tenemos puntos de vista muy diferentes, ujú. tenemos ideas, opiniones. Entonces, al momento de hacer un brainstorm, digamos, era Ujú. muy fácil llegar a la conclusión. Igual me pasaba en los equipos de trabajo. Bueno, creo que siempre me ha tocado esa diversidad en cuanto a diferentes categorías Ujú. y ha sido muy, muy nutritivo al momento de hacer ciertas lluvias de ideas Sí, pues. porque llegas a muchos resultados y es mucho más fácil llegar a lo que uno está buscando. Sí, pues. Yo creo que es enriquecedor, ¿verdad? Ujú. Esto de que seamos distintos, tengamos habilidades distintas, pensemos de distinta forma, nos da, nos da un plus, por así decirlo, ¿verdad? Para que lo que vos no veas, tal vez lo ve tu compañero, ¿verdad? Lo que la chica de al lado no lo analiza, pues igual lo analizas vos. Lo que otra persona no lo valora, tal vez lo valoras vos. Entonces como que se da ese enriquecimiento, creo yo, ¿verdad? Pero sí es cierto que cuando hablamos de estos temas más profundos de sociedad que veníamos tocando antes, pues el tema de igualdad sí debería de estar presente, ¿verdad? En esos temas. Entonces, yo creo que como vos decís, yo concuerdo un poco con vos, están las cosas buenas y las cosas malas de cada cosa. Yo siempre he sido del pensamiento de ver el lado positivo y el lado bueno de todas las cosas. Entonces le veo lo bueno a que seamos iguales en cierta forma y le veo lo bueno a que seamos diferentes en distinta forma, ¿verdad? Sí. Eh, entonces no me dejaría o me alinearía por un concepto en concreto, sino yo creo que, como vos, yo creo que compartimos un poco eso, la parte de que las dos cosas tienen sus beneficios, ¿verdad? Y aparte de que siempre va a haber como que, digamos, lo que a vos te gusta, a alguien más le va a gustar, y entonces pueden hacer como buen match en eso, o que tener ideas diferentes, digamos, o sea, para mí cuando hablo con alguien, que vayamos al mismo, muy Ujú. acompasados, digamos, o que piense igual, para mí eso sí es Sí, también. súper chafa. Perdón la palabra tan normal, pero sí, o sea, no sé, no me da ese feeling de venir y seguir la conversación. O sea, yo que me digan no y que me den un argumento diferente, entonces venís vos y das otro y es como que un viene y va y no con mente cerrada, ¿verdad? Sino que como que, bueno, si me vas a convencer, dame tus argumentos y todo. Y creo que eso lo hace la diferencia, o sea, que ser distintos. Y por eso es que prefiero, o sea, y creo que hay muchas cosas buenas porque con esos pensamientos diferentes uno logra llegar a otras cosas mucho más grandes. O Ujú, a veces uno está equivocado y te empiezan ujú, a dar su punto de vista y tal vez tú desde ahí estás pensando, bueno, yo pienso diferente a la otra persona. Pues qué bueno que piensas ujú. diferente porque ahí te vas a dar cuenta de que hay otro mundo aparte del mundo que estás pensando. Y ahí están siendo diferentes y siendo diferentes en un mismo lugar, en Ujú. un mismo planeta, en un mismo país, en una misma zona, en un mismo Sí, XYZ, o sea, llegamos a eso y por eso es para mí, o sea, ser distintos es una de las mejores cosas. sí. Yo creo que justo, como te decía antes, eso es lo que hay que buscar, el enriquecimiento de todas estas cosas, ¿verdad? Pero yo quería traer esta reflexión de, mira, si tú te sentís diferente, si te sentís distinto, si te sentís que no encajas, eh, reflexiona un poco y
reflexiona en las habilidades, en las capacidades que tenés y vas a encontrar algo en lo que seas bueno, en lo que seas único, en lo que seas especial, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Porque no hay nadie en este mundo idéntico al 100% a ti, ¿verdad? Y como digo, eso es lo bonito, porque te hace único, te hace especial y entonces sentirte valorado. No te sientas como, es que no encajo en esto y te sentís mal. No, al contrario. Sabe que tal vez no encajas por alguna forma, pero tenés otras cosas y otras virtudes que te hacen bueno. Sí, y que si no encajas, es por algo, ¿verdad? O sea, tal vez es un tema de actitud. A veces la misma actitud hace que no encajemos. Yo recuerdo muy bien, me fui a un momento que lo tengo muy presente porque hay una persona en el trabajo que siempre recuerda esa anécdota, ¿verdad? Porque cuando yo salí del call center, pues manejaba mucha información de datos, hacía análisis y todo, pero era cantidad pequeña, digamos, eran 150 y tantas personas que estaban en la cuenta. Entonces, pues los datos, imagínate, o sea, de 150 personas. Y entonces yo iba en mi mente así como que, soy bien pilas en Excel, soy muy bueno, hago aquí análisis de no sé qué. Cuando me dan la data de la empresa donde estoy ahorita, que es una empresa grande, es un montón. Primero son como 4,500 personas. Ajá. Y agregarle a todo lo que teníamos que ver. Entonces era una sala de datos muy, muy grande. Ajá. Entonces esta persona siempre hace como que esa referencia de, no hombre, si el Roderick creía que sabía Excel, pero cuando vino acá, pero esta persona me ayudó, o sea, en la parte distinta que éramos, ¿verdad? Porque pues era una persona que sabía mucho de Excel, me ayudó a mí. Si hubiera sido al revés, pues es lo mismo, ¿verdad? O sea, ver cómo de todas esas cosas, no positivas, de todas esas cosas donde uno es bueno, apoyar a las demás personas, y cuando te toca ser la persona que va a ser instruida, poner atención, tomar buena actitud, eso te va a ayudar a que pues en esas diferencias que están, pues no ser iguales, porque pues como digo, yo no me encanta eso de ser iguales, pero pues aprovechar las diferencias de las demás personas también. Correcto. Sí, yo creo que para terminar, solo agregaría de que yo creo que está bien que nos complementemos siendo distintos. Entonces yo creo que ahí ese es como lo que hay que ver, ¿verdad? Ese es el beneficio que le queremos sacar a nosotros a este episodio. Es que si en cierto grado somos distintos, hay que sacarle el provecho o ver lo bonito de que somos distintos en esta parte, ¿verdad? Entonces, pues eso. Si te sientes distinto, no te sientas mal. Si sientes envidia y si sientes comparación, pues no está mal. Utilízala para mejorarte a ti mismo. No siguiendo comparándote con el otro, ¿verdad? Quiero ser mejor que aquel, sino quiero ser mejor que yo mismo. Quiero ser mejor que Luispa de ayer. Y pues eso, los dejamos con esa reflexión. Espero que les haya gustado, que los hayamos sacado un poquito de la normalidad y la rutina de esta semana. Todavía es martes, como siempre digo, hacer cosas. Pues muchísimas gracias por siempre estar pendiente de la información, por escribirnos. Ahí hemos visto bastante información. Les agradecemos mucho. Tenemos nuestras redes sociales. Recuerden, Afterwork_podcast en Instagram. Nuestro TikTok, Afterwork Podcast. Y tenemos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Pues agradeciéndoles todos los comentarios y toda la información. Vemos de que nos ven los martes y también el fin de semana es uno de los días más fuertes. Entonces, pues esperemos que les guste siempre nuestro contenido y pues denos un poco más de ideas para hacerlo mucho más ameno. Eso es, escríbanos, déjenos sus dudas, comentarios en la cajita de abajo. Y pues siempre gracias por haberte quedado aquí hasta el final, porque sé que si estás escuchando esto, pues igual te lo has digerido todo. Así que muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana. Y si todos fuéramos iguales, nos despediríamos. Hasta luego, chavales.